Gracias, Cristo. Bendito Dios. Ezequiel capítulo 18. Gloria a Dios, lo tenemos. Y procedemos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Gloria al nombre de Jesús. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, que derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras cosas, sino que comiere sobre los montes, y violare la mujer de su prójimo, y al pobre y al menesteroso oprimiere, y cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, vivirá este, no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, a la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiera a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diera de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Gloria al nombre de Jesús. Lo vamos a dejar ahí. Puede sentarse, mis hermanos. En esta preciosa tarde, lo apreciado que puede ser ese objeto para ellos, que lo guardan con tanto celo, con tanta fuerza, con tanta energía, porque es algo que ellos valoran mucho. La palabra de Dios dice que Jesucristo vino a la tierra a morir por todos y cada uno de los hombres y mujeres, porque somos pecadores, porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra de Dios dice que aquel sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que lo colgaran en el madero y que traspasaran sus manos y sus pies, y que su costado fuese traspasado, fue por causa de usted y por causa mía, para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna, para que por algún día, cuando Dios lo quiera, podamos tener la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Gloria al nombre de Jesús. Para nosotros ese debería ser un tesoro muy grande, al cual valorar, al cual cuidar, porque muchas veces nosotros no entendemos cuán grande y cuán valioso es lo que Dios ya nos ha dado, lo que Dios ya ha entregado en nuestras manos. Muchas veces no logramos comprender la magnitud de lo que Jesucristo vino a hacer a la tierra. Y decimos: Jesús ya me perdonó, Jesús ya me salvó. Y pensamos que eso es todo. Pensamos que muchas veces solo tenemos que dar el primer paso de acercarnos a Dios y seguir nuestras vidas. Pero hay algo importante que dice la palabra de Dios. Dice Jesús mismo, cuando le enseñaba al pueblo, cuando él caminaba en la tierra, dice la palabra que él le enseñaba al pueblo con parábolas.
Y dice que en una de esas parábolas, él les decía que el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro y que fue tan grande y tan valioso para él, que dice que él fue y vendió todo lo que tenía y que guardó aquel tesoro en la tierra, lo escondió para no perderlo, y vendió todo lo que no tenía, porque dice que aquel tesoro para él le pareció que era de gran valor. Gloria al nombre de Jesús. Aquel hombre del cual Jesús hablaba era un hombre que se había dado cuenta que lo que Dios le había dado era algo sumamente valioso, era algo que sabía que tenía que cuidar, como decimos en El Salvador, a capa y a espada. Muchas veces nosotros nos descuidamos como cristianos, como hijos de Dios. Gracias damos a Cristo Jesús, que Él pagó por nuestros pecados y que nos ha dado salvación y vida eterna. Eso es lo que dice la Biblia. Pero muchas veces, como le decía, nos descuidamos de tal manera que comenzamos nuevamente a vivir quizás de la manera en que lo hacíamos anteriormente, o comenzamos a hacer cosas que se supone que sabemos que no deberíamos de hacer. O peor aún, déjeme decirle que muchas veces no solo pecamos porque hacemos lo malo. La Biblia dice que también el saber hacer lo bueno y no hacerlo también se cuenta por pecado. Es por eso que nosotros tenemos que ser cuidadosos, no solamente de cuidarnos de no hacer lo malo que dice la Biblia que no hay que hacer, sino también hay que cuidarnos de hacer lo bueno que dice la Biblia que tenemos que hacer. ¿Cuántos alaban al Señor? El libro de Hebreos capítulo 2, verso del 1 al 4 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, es decir, todo pecado, toda desobediencia, recibió justa retribución. Hace la pregunta aquí, la Escritura dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios, milagros y con el repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? La palabra es bien clara, dice que nosotros tenemos que cuidar con diligencia, atender a lo que ya hemos escuchado, a lo que ya nos han enseñado, a lo que ya Dios ha revelado a nosotros. Tenerlo en mente, meditar en ello. Por eso es que Dios siempre le decía al pueblo de Israel: no se aparte delante de tus ojos este libro, y medita en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que esté escrito en él. Porque hay un problema, que nosotros los seres humanos se nos olvida muy rápido muchas veces las cosas, y especialmente las buenas. Muchas veces olvidamos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos o cómo quiere que lo hagamos. Sabe que a veces no solo cuentan las buenas intenciones, sino que a veces cuenta hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Déjeme darle un ejemplo. Muchas veces no solo Dios demanda que vengamos a la iglesia y adoremos a Dios, sino que Dios quiere que vengamos a la iglesia, pero con esa disposición, pero también que adoremos a Dios de la manera que a Él le agrada que le adoren. Porque hoy, tristemente, hoy se va a la iglesia muchas veces como la gente quiere ir, y adora también a Dios como la gente lo quiere adorar. Pero Dios, cuando usted va al libro de Levíticos, en el libro de Deuteronomios, Dios específicamente le declaró al pueblo cómo Dios quería que lo adoraran, cómo Dios quería que lo sirvieran, cómo Dios quería que hicieran las cosas para Él. No se podían hacer como la gente quería hacerlo, era como Dios decía que había que hacerlo. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo sé que está caliente, pero podemos adorar a Dios. Cristo nos ama a todos, mis hermanos. Así que es bien importante poner atención a esas cosas. La Biblia dice que había un hombre, dice que cuando el rey David se propuso en su corazón traer el arca de Dios, del pacto, a donde él se encontraba, dice que
preparó todo. Dice que todo el pueblo estaba regocijado, estaba contento, iban haciendo fiesta en el camino. Dice que David iba danzando porque traían el arca de Dios. Dice que la Biblia que el arca de Dios representaba la presencia de Dios. ¿Sabe usted que usted y yo ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios? Es la presencia de Dios. En aquel entonces la gente no tenía la presencia de Dios, sino que la presencia de Dios se manifestaba con el que estaba cerca, que tenía el arca de Dios. Y dice el rey David, y dice la palabra que el rey David venía muy contento con el pueblo, danzando en medio del camino. Todos venían contentos porque llevaban el arca de regreso donde se encontraba el rey, en el palacio. Pero dice que en ese momento el rey David cometió un error. Dice que prepararon un carretón, prepararon unos bueyes a los cuales nunca se les había puesto yugo, y pusieron el arca ahí. Y dice que cuando venía en el camino el arca, dice que el camino era como un poco accidentado, y dice que el arca como que se venía meciendo mucho y parecía que el arca se iba a caer. Y dice que un hombre, por tal de cuidar que el arca no se cayera, su nombre era Usa, dice que extendió su mano para sostener el arca para que no cayera en el suelo. Y dice la Biblia que en el momento que él extendió su mano y tocó el arca de Dios, dice que ahí cayó fulminado y murió. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué Dios permitió que ese hombre cayera ahí muerto? Si él lo que quería era cuidar el arca, que era lo que representaba la presencia de Dios. Pero Dios había sido muy claro anteriormente con el pueblo que nadie podía tocar el arca, y que el arca tenía que ser llevada sobre los hombros de aquellos llamados levitas, porque el Dios que tenemos es un Dios de orden. Entonces, muchas veces nuestra buena intención no solamente es lo que lo que necesitamos, no es solamente eso lo que nos hace falta. Lo que hace falta también es hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, porque así lo vamos a agradar, así lo vamos a honrar. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe que yo leía, un día me puse a investigar, ¿no? Me puse a hablar, a leer y a investigar sobre, porque usted sabe que hemos pasado un periodo donde muchas personas pues estaban con eso de que querían hacerse ciudadanos, porque había una administración pues que estaba en contra de los inmigrantes. Y se veía mucho en las noticias, ¿no? De que la gente se podía naturalizar y todo eso, y que el que podía hacerlo, que lo hiciera. Y yo me recuerdo que viendo las noticias, investigando sobre esto, me puse también a investigar yo, ¿verdad? Y me puse a ver el proceso, que todo lo que se tenía que hacer, perfecto. Y porque a la gente se le decía que a los que son residentes permanentes tienen el peligro de alguna manera pueden perder la residencia y pueden perder el privilegio de estar aquí en esta nación. Pero yo me topé también con el hecho de que no solamente ese grupo de personas que son residentes permanentes pueden perder la oportunidad de estar acá en este país. Antes bien, yo también me encontré que las personas que ya son ciudadanas, que las personas que ya son naturalizadas pueden perder ese estatus. Y yo leía que decía que habían aproximadamente como 9 motivos por los que una persona podría perder el estatus. Y no voy a entrar en materia cuáles son ese tipo de cosas, pero yo lo que le quiero decir es que si acá terrenalmente la gente no tiene asegurado por completo un estatus llamado ciudadanía de una nación, tampoco, según la Biblia, lo declara que nosotros tenemos ese estatus de que no podamos perder la salvación que Dios ya nos ha dado. Tristemente, muchas veces ahora mucha gente piensa que ahora que Cristo ya los salvó, puede vivir de la manera que ellos quieren y como quiera van a entrar al reino de los cielos. Mucha gente piensa que ya Jesús hizo todo lo que tenía que hacer por ellos y que ellos ya no tienen que hacer nada y que ellos pueden vivir como ellos quieren y pueden caminar como ellos quieren. Porque muchas veces hay iglesias donde no les enseñan eso. No les enseñan lo que dice la palabra. Y el problema es que no solamente no les enseñan esto, sino que no hay temor de Dios. Porque dice la palabra que aquel hombre que peca es porque no tiene temor de Dios.
Cuando usted tiene temor de Dios, usted va a pensar una o dos veces hacer las cosas antes de hacerlas. Y temor de Dios no significa tenerle miedo a Dios. Temer a Dios significa aborrecer lo malo. Eso es lo que dice el libro de Proverbios. Ese es el temor de Jehová, aborrecer lo malo, o sea, aborrecer lo que Dios dice que es pecado, aborrecerlo usted también, no hacerlo. Si a Dios no le gusta, pues a mí no me gusta. Si a Dios le gusta esto, pues a mí me gusta. Pero muchas veces, porque no hay temor de Dios dentro del pueblo del Señor, muchas veces todavía aún dentro de la iglesia nosotros vivimos de esa manera. Pero Filipenses capítulo 3 verso 20 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Mire, Dios nos ha dado ya una ciudadanía. Jesucristo pagó por esa ciudadanía. Que usted sea un ciudadano del reino de los cielos. Que en cualquier momento, cualquier momento que diga el Señor, ya te llegó tu tiempo, tu hora de partir de esta tierra, usted ya puede entrar a aquel lugar libremente. No porque haya hecho algo usted por su propia fuerza, porque la Biblia dice que no hay nada que podamos hacer humanamente para poder ser dignos de entrar al reino de los cielos, sino que solamente por el mérito de Jesucristo podemos entrar al reino de los cielos. Gloria al nombre de Jesús. Pero por eso es necesario ser cuidadosos. La escritura que leímos al principio en el libro de Ezequiel capítulo 18 es una escritura bien reveladora. Dios mismo le hablaba al pueblo de Israel y le decía, y los reprendía y los exhortaba, porque el pueblo decía que, por ejemplo, yo podía pecar y el que iba a llevar las consecuencias iba a ser mi hijo. Y de ahí Dios les tuvo que hablar y les dijo: no se equivoquen. El que ande torcido, ese es el que va a pagar las consecuencias. El que ande bien delante de mí, ese es el que va a ser salvo y va a vivir. Pero si nosotros vivimos en pecado, nosotros somos los que corremos el peligro de perder nuestra salvación. Porque la salvación se puede perder. La ciudadanía celestial se puede perder también. Así como hay un artículo aquí terrenal que dice que la ciudadanía de esta nación la podemos perder, también la Biblia dice que también podemos perder la salvación que Dios nos ha dado. Por eso nos exhorta la palabra de Dios a cuidarla con temor y con temblor. A cuidar lo que Dios ya nos dio, a apreciarlo, a cuidarlo, a valorarlo. Porque el hecho que lo tengamos ahora en nuestras manos no significa que ya la hicimos. Muchas veces pensamos y vivimos de esa manera: oh, ya la hice, ya lo tengo, ya lo alcancé, ya lo logré. Pero no, la Biblia dice que el que persevera hacia el fin, hasta el fin, ese será salvo. El que luche, el que se mantenga, el que siga firme, el que viva como dice la palabra de Dios, es el que va a alcanzar la vida eterna. Dios ya la entregó en nuestras manos. En nosotros está cuidar la salvación. Eso es lo que muchas veces no entendemos. No es que hay que pagar por la salvación, Cristo ya pagó por la salvación, pero a nosotros nos toca luchar por mantener la salvación, por cuidar lo que ya nos ha sido entregado. Eso es lo que Dios anhela de nosotros. Nosotros a la gente allá afuera que no conoce de Dios o que no le sirve a Dios, le predicamos que se tiene que arrepentir de sus pecados y recibir a Jesucristo como su Salvador. Y Dios los perdona y los va a salvar. Pero Dios a la iglesia le dice que también se tiene que arrepentir y tiene que cuidar cómo está viviendo su vida, para no perder lo que ya Dios ya le ha dado. ¿Sabe que hay algo bien importante que muchas veces nosotros no valoramos? El regalo del arrepentimiento. Muchas veces hacemos cosas y no nos arrepentimos. No sentimos como eso de que deberíamos de decir: no hubiese hecho aquello, no hubiese hecho esto. Muchas veces lo desestimamos, el regalo de poder arrepentirnos. Ese es un regalo, el tener el privilegio de venir delante de Dios y decirle: Señor, me arrepiento por lo que hice. Yo sé que lo que hice estuvo mal. Yo me arrepiento y le pido perdón. Ese es un regalo, es un privilegio. Muchas veces nosotros lo damos algo como que yo lo puedo hacer en cualquier momento. Pero no, hay que aprovechar ahora que podemos hacerlo. Cuando nosotros cometemos un error, tengamos en cuenta
Siempre arrepentirnos delante de Dios, siempre reconocer lo que hemos hecho. Muchas veces sentimos como vergüenza hasta de decirle a Dios qué es lo que hemos hecho, pero Dios ya lo sabe. Muchas veces el pecado quizás solo es en la mente. No lo hemos hecho, no lo hemos actuado, no lo hemos dicho, pero Dios ya lo sabe. Y muchas veces, porque como no lo hemos hecho todavía, nosotros pensamos que no es necesario pedir perdón a Dios. Pero Dios, que escudriña la mente y el corazón, es necesario que le pidamos perdón por todas las cosas que cometemos, aún las cuales no hemos llevado a cabo aún. Dios por eso le decía al pueblo que tenía que ser cuidadoso, que el que caminare conforme a su palabra, que ese iba a vivir. Pero aún aquel que era ya justificado por Dios, si se apartare del camino y volviera a hacer lo malo, aquel, dice la palabra en Ezequiel 33, que todas las cosas buenas que él ha hecho no le van a ser tomadas en cuenta. Y también dice del pecador, de aquel que anda inicuamente y anda haciendo lo malo y va en contra de lo que dice Dios, pero llega el momento y se arrepiente y se detiene de hacer lo que anda haciendo, que no le agrada a Dios. Dice también la palabra que tampoco él va a tener problema, que todo lo malo que él ha hecho en su vida no se le va a tomar en cuenta. Esa es la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuántos adoran a Dios por esa gracia y esa misericordia? Yo soy el primero que le doy gracias a Dios, porque ¿quién más peca? Yo digo, yo he de ser de los más pecadores de sus hijos, Padre. Le digo, yo sé que soy de los más que más le fallo. Pero también le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de poder reconocer, de poder tener ese tiempo y decirle perdón, yo sé que hice mal, y de arrepentirme y de reconocer. Yo buscaba en la Biblia la palabra arrepentirse según el original. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús le empezó a predicar al pueblo, dice la palabra que él empezó a predicar después que vino del desierto, le decía: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso le decía al pueblo de Israel. Y yo me puse a buscar, según el original del Nuevo Testamento, lo que Jesús le trataba de decir a la gente. Y cuando yo busco la palabra arrepentir del original, dice que significa cambio de mentalidad. Eso es lo que Jesús les decía a la gente. Ustedes tienen que cambiar la manera en que ustedes piensan. Ustedes tienen que cambiar la manera en que ustedes han creído las cosas toda su vida. Y tienen que entender cómo tienen que hacer. Por eso Jesús les decía arrepentíos. Cada vez que Jesús les decía arrepentíos, les decía cambien su manera de pensar. Porque sabe que para hacer un pecado, uno primero lo piensa. Uno primero cuando usted va a hacer cualquier cosa, X cosa, primero usted lo tiene que pensar. Y después usted lo ejecuta. Después lo lleva a cabo. Jesús por eso les decía que había que cambiar la manera de pensar. Porque si nuestra manera de pensar no cambia, nosotros, aunque nos arrepintamos hoy, decimos lo siento Dios por lo que hice, pero mi manera de pensar no cambia, no es transformada, lo voy a volver a hacer mañana. Y lo voy a seguir haciendo el siguiente día que viene. Y así sucesivamente. La palabra de Dios dice que no hay ni uno que no peque. Todos y cada uno de nosotros pecamos. Ustedes y yo. Que el Señor ya nos ha salvado, que ya nos ha perdonado. Aún seguimos pecando delante de los ojos de Dios. No quiere decir que ya no pecamos. Pero lo que Dios demanda es que no seamos practicantes del pecado. Practicar el pecado no es algo que hace una o dos veces. Practicar el pecado es algo que hace constantemente, todos los días. Es un hábito. Es algo con lo que ella es parte de su vida. Ese es el problema, ese es el peligro de perder la salvación. Yo sé que todos pecamos de una u otra manera y cometemos fallas. Y Dios lo sabe y conoce nuestra debilidad y nuestra condición. Lo importante es que nosotros no vivamos de esa manera, que no sea un hábito hacer las mismas cosas que dice la palabra de Dios que no tienen que hacerse, porque eso es lo que pone en peligro nuestra salvación. Porque dice la palabra que si pecamos deliberadamente, o sea, deliberadamente es cuando usted sabe que es malo y con todo eso usted lo sigue haciendo. Ese es el problema. Entonces ahí corre riesgo nuestra salvación, nuestra alma.
Jesús hizo tan grande un sacrificio y la salvación que ha hecho es maravilloso. Pero con todo y lo que Él ha hecho, dice la palabra de Dios que con todo y eso, si nosotros vivimos en el pecado, si vivimos siendo practicantes de lo que dice la Biblia que no hay que hacer, estamos en peligro de perder la salvación y la vida eterna. ¿Cuántos adoran a Dios? Gloria al nombre de Jesús. Es por eso que el arrepentimiento es un regalo. Si no lo había visto de esa manera, considérelo de ahora en adelante y tampoco lo desestime. Cuando tenga tiempo para orar, en medio de su oración, recuerde siempre pedir perdón. Aún hasta por las cosas que no se acuerda. Si no se acuerda por algún error que ha cometido, dígale a Dios: recuérdame si he cometido algo malo, tráelo a mi memoria y yo me quiero arrepentir. Pero es necesario que todos los días nos arrepintamos delante de Dios. Es necesario que todos los días le pidamos perdón. Dice que la palabra que Dios es amplio en perdonar, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sabe que Dios quiere que nos arrepintamos? No porque nos quiere ahí mismo destruir. No, Dios quiere que nos arrepintamos para perdonarnos. Dice que Él es como un padre que se compadece de sus hijos, porque Él conoce nuestra condición, que somos imperfectos, que somos, Pablo mismo decía: yo estoy vendido al pecado. O sea, yo no lo quiero hacer, pero con todo eso muchas veces lo hago. Pero Dios sabe cuando cometemos pecado sin querer, y Dios sabe cuando cometemos pecado a sabiendas. Y a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado. Y Dios muchas veces me ha llamado la atención y me ha recordado que tengo que tener cuidado si yo estoy haciendo algo que se supone que no tengo que hacer, que yo he entendido que está malo, y con todo eso lo estoy haciendo. Ahí hay un problema. Esa es una luz roja. Y el Espíritu de Dios entonces ahí me comienza a traer convicción y me recuerda que estoy mal delante de Dios. Y gracias a Dios por ese malestar que sentimos, porque se siente feo. Déjenme decirle que cuando uno peca y deja que Dios le traiga esa convicción, es una incomodidad. Uno no se siente bien, no siente esa paz y esa tranquilidad. Pero gracias a Dios por esa incomodidad que muchas veces Dios trae en nuestro corazón, porque eso nos empuja a reconocer nuestro error y a arrepentirnos. Dios lo que quiere es eso, que seamos honestos, que nos arrepintamos y que nos apartemos del pecado. ¿Cuántos se quieren apartar del pecado? Yo me quiero apartar del pecado. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a apartarnos del pecado. Me da tristeza, como decía el pastor, todo lo que se está dando alrededor. Como a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y el apóstol Pablo se lo decía a Timoteo: Timoteo, en los postreros días serán tiempos peligrosos. La traducción NTV dice: en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Hombres de un carácter completamente que va en contra de lo que Dios está buscando en nosotros. Hombres infatuosos que no respetan a Dios. Así como nos contaba el pastor lo que él vio en las redes sociales. Después que lo vio, yo me puse a investigar. Yo no tengo redes sociales, yo no me había dado cuenta, pero después que él lo dijo, yo me puse a investigar y vi este grupo de personas que se reunieron para ofender a Dios, para hacer esa seña con sus manos contra el cielo y decirle directamente a Dios que no quieren nada con Él. Y no solamente no quieren nada con Él, sino que lo ofenden. Entonces vemos cuán terrible va el carácter del hombre en estos tiempos, cuán decaída va la sociedad y va de mal en peor, porque dice la palabra que estos hombres van a ir de mal en peor. Y el problema es que no solo está hablando de la gente allá afuera, el problema es que también dice que dentro de la iglesia habrán gente que van a ir de mal en peor, que tienen apariencia, que parecen, pero que no son de Dios. Entonces hay que tener cuidado por cómo nosotros estamos caminando delante de Dios. A mí me gustó mucho el mensaje que le trajo la hermanita a los niños ahora en el mediodía sobre los dos caminos.
Porque solamente hay dos caminos: el bien y el mal, el cielo y el infierno. No hay otro camino. Quizás pueda parecer en la vida que hay muchos caminos, pero solamente hay dos: la vida y la muerte. No hay otro camino. Y por eso muchas veces Dios tenía que confrontar al pueblo de Israel, y también ahora nos confronta a nosotros, porque no solo era para aquel pueblo, también nos habla a nosotros y nos tiene que confrontar y hacernos ver qué camino estamos caminando cada día que nos presta el Señor. Si estamos caminando en el camino de la vida o en el camino de la muerte. Dice que el camino de la vida es estrecho y angosto, difícil de transitar. No es fácil. ¿Sabe que hacer lo correcto no es fácil? Cuesta. La misma palabra dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución. No le va a ser fácil. Si usted quiere vivir correctamente como Dios dice, le va a costar, pero al final va a valer la pena. Pero dice que vivir como usted quiere, vivir el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, ese es bien fácil de transitar. ¿Sabe por qué? Porque ese usted lo vive como usted quiere. Ahí no hay reglas, ahí no hay límites. Usted puede hacer lo que usted quiera. Usted mismo puede decidir y escoger cómo vivir y hacer lo que usted quiera. Pero la Biblia dice que ese camino lleva a la muerte. Por eso dice el libro de Proverbios que hay camino, como lo decían los niños que pasaron a leer ahora. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su final es camino de muerte. Parece, a mi parecer, porque hay gente que piensa, según yo, para mí eso está bien. Pero al final no se dan cuenta que es camino de muerte. Porque esto no es como a mí me parece, o como yo lo entiendo, o como yo lo creo. Esto es como dice la Biblia que es. Amén. Es como dice la Biblia que es. Por eso es importante conocer de Dios y leer la Biblia. Porque aún en la ignorancia no nos va a librar de perdernos. Dice la misma palabra que mi pueblo perece porque le faltó entendimiento, porque le faltó conocimiento. Mire lo que dice la palabra: mi pueblo perece, o sea, se pierde. Hay gente que se va a perder porque no sabía lo que estaba haciendo, que lo que estaba haciendo estaba malo, pero con todo eso se van a perder. No hay justificación delante de Dios. Si sabemos o no sabemos que era malo, si lo estamos haciendo delante de Dios, es un peligro para nosotros. Es por eso que hay que saber qué es lo bueno y qué es lo malo según Dios, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, para poder escoger esto sí, esto no, para tomar y para desechar. Dios necesita que nosotros seamos prudentes, que caminemos con prudencia, porque muchas veces somos imprudentes. Muchas veces caminamos y vivimos de una manera alocada, no con cuidado como deberíamos de vivir, aún nosotros como cristianos. Por lo mismo, porque creemos que ya Dios ya lo hizo todo por nosotros y no nos damos cuenta que tenemos que cuidar esta salvación con temor y con temblor. Gloria al nombre de Jesús. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 3. Mirad con cuál amor nos ha amado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y miren lo que nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene la esperanza de ver un día a Dios tiene que tener aquel deseo de purificarse más, de saber que como dice la Biblia, que nada inmundo va a entrar al reino de los cielos. Entonces tiene que haber aquel deseo en nosotros de: yo quiero ser más limpio para poder entrar al reino de los cielos, purificarme más en el Señor. Pero dice el verso 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en Él no peca.
todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No que ya le vayamos a ver y que sepamos cómo Dios es y cómo se mira, sino que está hablando la palabra de que ya hemos tenido un encuentro, ya que Dios ya se nos apareció en la vida, que tuvimos un choque con Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando Saulo de Tarso iba en camino en su caballo, dice que él tuvo un encuentro. Jesucristo se le apareció y dice que lo botó de ese caballo. Él tuvo un choque con Dios y desde entonces dice que el rumbo de su vida cambió. Ahí Saulo de Tarso conoció a Dios. Ahí él tuvo un encuentro. De igual manera, así tiene que ser en nosotros. Tenemos que tener un encuentro, tenemos que tener un choque de ver en nuestra vida con Dios, de algo que tiene que cambiar completamente de dirección en nuestra vida. Por eso es que dice que todo aquel que permanece en él no peca. Verso 7 dice: hijitos, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué es una simiente? Es una semilla. Es la palabra de Dios en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón que nos va a frenar cada vez que nosotros nos dirigimos al pecado. Quizás a veces se nos olvida y pecamos. Pero porque tenemos la simiente de Dios dentro de nosotros, tenemos que sentir que algo no está bien, que tenemos que arreglarnos, que algo tiene que cambiar, que tenemos que detenernos de hacer lo que estamos haciendo. Esa es la simiente que dice la palabra que tenemos. Por eso es que dice que los hijos de Dios no practican el pecado, porque los que practican el pecado son hijos del diablo. Por eso Jesús mismo le decía a sus discípulos, a sus 12 discípulos: ¿acaso no los he escogido yo a ustedes y no sé que uno de vosotros es diablo? Hablando de Judas Iscariote, el que lo traicionó, el que lo vendió. Porque dice la palabra que aquel Judas era tesorero. Y aquel Judas dice que sustraía del dinero, era ladrón. Jesús lo sabía. Por eso él dijo que era diablo. ¿Por qué? Porque Judas hacía algo que lo hacía constantemente. Él vivía practicando el pecado, era ladrón. Él vivía de esa manera. Por eso sabía que Judas no era de él. Y sabía que los otros sí eran de él. Porque aunque cometían errores, pero no vivían practicando el pecado. Esa es la importancia de no vivir en el pecado. Yo sé que usted y yo vamos a seguir cometiendo pecados. Nos va a pasar. Y si nos pasa y cuando nos pase, démosle gracias a Dios por la oportunidad de arrepentirnos y pidámosle perdón. Pero hay que cuidarnos de no caer en tratar de vivir de esta manera, cometiendo el error todos los días. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. El común denominador del cristiano, del Hijo de Dios, tiene que ser el amor. La palabra dice que Dios es amor. Mire qué dice: Dios es amor, no que tiene amor. Dios es amor. Él es el amor. El Espíritu Santo que ahora tenemos dentro de nosotros es amor puro. Y no es amor como el de los sentimientos y de las emociones que ahora está y mañana se desaparece. Que ahora yo te amo, pero mañana estoy enojado contigo y mañana no te amo. No. El amor de Dios no es así. Porque si así fuese, ya la tierra no existiese. Si fuese el amor de Dios como el amor de los hombres, ya la tierra ya no estuviera aquí. Ya nos hubiese destruido Dios. Pero por cuanto el amor de Dios es totalmente diferente y trasciende a todo lo que el hombre conoce como amor, por eso todavía estamos aquí vivos. Por eso es que dice la palabra: oh hijos de Jacob, por cuanto yo soy el mismo y no cambio, vosotros no habéis sido consumidos. Ahí le estaba diciendo: por cuanto yo soy un Dios de amor y todavía sigo siendo un Dios de amor, por eso todavía ustedes existen. Porque dice la palabra que Dios dice que está esperando que procedamos al arrepentimiento.
Por eso es que Dios siempre le habla a la gente, una y otra vez y de mil maneras, para exhortar, para que el hombre se vuelva a Dios, para que se arrepienta. Y Dios está amplio, dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Si somos muchas veces como el hijo pródigo, nos vamos a vagar al mundo, porque a veces no es necesario salirse de la iglesia, a veces aún estando en la iglesia podemos ser hijos pródigos. A veces viniendo todos los cultos podemos ser hijos pródigos, porque venimos a la iglesia pero nosotros vivimos como nosotros queremos vivir. Eso nos aleja de Dios, porque dice la palabra que el pecado hace separación entre Dios y nosotros. Nos volvemos hijos pródigos. Pero dice que si nos arrepentimos, así como aquel hijo pródigo que cayó en su cabal, dice que se arrepintió y dijo, bueno, yo aquí, pero los siervos de mi padre están mejor que yo, y yo siendo hijo de mi padre estoy en esta circunstancia pecaminosa. Dice que él cayó en su cabal y dijo, voy a ir a donde mi padre, le voy a decir que he pecado contra él y contra el cielo. Y él iba con eso en su corazón ya para la casa, y dice que el padre, desde que lo vio de lejos, dice que el padre salió corriendo a recibirlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no está no está con ese dedo acusador, no es que quiera decirnos, caíste. No, Dios siempre está dispuesto para perdonarnos, para recibirnos. Es como nosotros los padres. Nuestros hijos cometen errores. Nuestros hijos a veces desobedecen lo que les mandamos. Pero con todo y eso no los vamos a dejar de amar. Con todo y eso no van a dejar ellos de ser nuestros hijos. Siempre los vamos a recibir. Puede que un momento yo a veces me moleste con mi hijo. Yo le digo, te dije que no lo hicieras y me enoja, ¿va? Pero después se me pasa y ya después yo lo llego y lo abrazo y le digo, lo amo. Usted sabe que, y yo le pregunto, ¿usted sabe que yo lo amo? Porque yo lo amo. Porque no importa las cosas que él hace, con todo eso siempre lo voy a amar. Siempre va a ser mi hijo. Nunca va a cambiar eso para mí. Para ustedes y para mí, Dios es así con nosotros. Son sus hijos y son sus hijas. El amor de Dios nunca va a cambiar para ustedes. Siempre Dios nos va a amar. Siempre Dios nos va a amar. El amor de Dios nunca deja de ser. Por eso la palabra dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho, ni demonio, ni potestad, ni tribulación, ni nada nos podrá separar del amor de Dios. Y pregunta también en la Escritura, ¿acaso hambre, persecución o situación adversa que nos venga nos va a separar del amor de Dios? ¿Significa que cuando vienen los problemas Dios ya no nos ama? No, Dios nos sigue amando. Dios nos sigue amando. El hecho que vienen estas cosas significa que es el pecado que está en el mundo. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Es por eso que Ezequiel es bien claro. Hoy que tenemos la oportunidad de vivir como hijos de Dios, hay que vivir como hijos de Dios. Hay gente que quiere vivir en contra de Dios. Tristemente es la opción y la decisión de cada uno de ellos. Yo le exhorto, mi hermano y mi hermana, que no importa cómo las demás personas vivan, sino usted preocúpese por cómo usted está viviendo delante de Dios. Que no le preocupe si el hermano no está viviendo o está haciendo las cosas incorrectas, porque muchas veces decimos, pero el hermano hace aquello y... ¿verdad? Si él lo hace, yo creo que no hay problema. No, porque nosotros no nos podemos comparar con los hombres. El estándar que nosotros no tenemos no tiene que ser con los hombres. El estándar que nosotros tenemos tiene que ser con lo que Dios dice que hay que hacer. Porque muchas veces nosotros nos fijamos mucho en las personas que cometen errores y como pensamos que ellos lo hacen, nosotros también lo queremos hacer o nos queremos justificar para hacerlo. Pero no se preocupe, ahí dice la palabra que la salvación es individual. El alma que pecare, esa va a morir. Pero el alma que haga lo recto y lo justo y camine en justicia delante de Dios, esa va a vivir. ¿Cuántos quieren vivir? Yo quiero vivir para Dios. Yo sé que ustedes quieren vivir para Dios. Por eso hay que caminar en la justicia de Dios. Hay que caminar en la obediencia de Dios. Por eso es importante ser obedientes y poner atención. Con esto voy terminando. Dios le dijo al rey Saúl
que era más importante la obediencia que el sacrificio. Porque Saúl se quería él justificar a él mismo haciendo un sacrificio por Dios. Dice, yo voy a hacer este sacrificio para ti. Pero con todo eso él había venido desobedeciendo a Dios. Y Dios a través del profeta le dijo, Dios no se complace en los sacrificios. Si tú no le obedeces, tú puedes hacer todo lo que tú quieras para Dios. Pero si tú no lo obedeces, si tú no eres obediente como un hijo bueno con su padre, eso no le agrada a Dios. No importa lo que podamos hacer para Dios, usted puede hacer todo lo que esté a su alcance, pero si no obedecemos a Dios, no lo podemos agradar. Por eso es importante ser obedientes a la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios y no ser hacedores del pecado. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Póngase de pie, mi hermano y mi hermana. Póngase de pie y yo quiero que aprovechemos en este momento, ya que estábamos hablando que tenemos un regalo que es el arrepentimiento. No solo es la salvación, sino que también el don del arrepentimiento. Yo quiero que usted y yo aprovechemos a pedirle perdón a Dios por todas las cosas malas que hemos venido haciendo durante todos estos días atrás. Porque yo sé que de alguna u otra manera le hemos fallado a Dios. Y Dios ya lo sabe. Si usted sentía vergüenza o temor o algo de lo que Dios podía pensar, no se preocupe, Dios ya lo sabe. Y yo le invito a que usted y yo ahora dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para pedirle a Dios perdón, porque Él está dispuesto a perdonarnos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta hora venimos delante de su presencia, Padre, primeramente dándole gracias por el privilegio que tenemos de venir delante de su presencia, Padre. Como dice la palabra, con confianza al trono de la gracia. No vengo en mi nombre, mis hermanos y hermanas no vienen en su nombre. Nosotros venimos en el nombre de Jesús. Venimos en el nombre de Jesús porque sabemos que la Biblia dice que Él es nuestro abogado. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, dice la palabra. Venimos delante de su presencia, Padre, reconociendo que hemos pecado de una u otra manera, Señor. Padre, si hemos pecado con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con nuestros anhelos, si hemos pecado con nuestras acciones, Padre, le pedimos perdón, Señor, en esta tarde. Le pedimos perdón, Padre Celestial. Reconocemos que hemos hecho cosas malas y que hemos hecho cosas que no debíamos de hacer, Señor. Le pedimos perdón y le pedimos que no solo nos perdone, sino que nos ayude a no volverlo a cometer. Que nos ayude a apartarnos del pecado, Señor amado. Que nos ayude a apartarnos del pecado. Como dice su palabra, Señor, aquel que encubre su pecado no va a prosperar, pero el que lo confiesa y se aparta va a alcanzar misericordia. Hoy, Señor amado, reconocemos, Señor, delante de su presencia que hemos pecado. Por uno u otro motivo, personalmente, yo me quiero poner a cuentas con usted, Padre Celestial, y le pido perdón por todas mis faltas y mis ofensas. Pero también le quiero pedir perdón por mí y por mis hermanos, no solamente por las cosas malas que hemos hecho.